entrar en detalles, pero para los que seguimos de cerca el PMI, pues se ha transformado de un tema de solo proyectos a un tema de básicamente gestión de la estrategia y hay unas iniciativas interesantísimas en potenciar la profesión de los proyectos y de la dirección de proyectos y los proyectos en sí mismos dentro de la organización como un instrumento de cambio y de crecimiento. Esta semana nos sorprenden con este anuncio y es que el PMI decide, digamos que los que estamos muy cerca estábamos enterados de que el PMI estaba en esta cacería, pero estaba detrás de algunas organizaciones, digamos, que han trabajado eh, en agilidad desde una perspectiva, digamos, madura, más allá, digamos, de la efervescencia filosofal y medio hippie que hay en el mercado de agilidad que es parte de la charla de hoy. Y digamos que hay gente seria que trabaja la agilidad desde una perspectiva, digamos, mucho más organizacional y mucho más profesional, eh, más allá, digamos, de hacer ruido y decir cosas como que los gerentes de proyectos no se necesitan y que los proyectos son un mal dentro de las organizaciones. Al contrario, hay empresas, digamos, y organizaciones serias que han trabajado consolidando conocimiento y experiencia. El PMI esta semana nos sorprendió, la semana pasada, el viernes de la semana pasada nos sorprendió con este anuncio de adquirir uno de los grupos grandes, digamos, que trabaja la agilidad desde la perspectiva digamos, de la madurez y los procesos maduros. Es lo que se conoce como el Discipline Agile, que es una de las vertientes dentro de la agilidad, digamos, de formalizar el concepto. Y aquí está la nota, digamos, en la página web del PMI, está la nota de la razón por la que ellos deciden, digamos, adquirir esto. Yo sabía que estaban detrás de esto hace más de un año. Eh, eh, digamos, no oficialmente sabíamos que el PMI estaba buscando eh, adquirir o fusionarse con alguna organización que viera la agilidad también desde el punto de vista de, digamos, un proceso serio y maduro. Así que, pues es una excelente noticia y básicamente lo que buscan es buscar las sinergias y la oportunidad de potenciar. Entonces, digamos, eso demuestra el interés del PMI. Otra digamos, gran síntoma que uno puede ver en el PMI es el esfuerzo que está haciendo por transformar su visión del PMBOK o de la guía de fundamentos y cómo se ha transformado a lo largo de los años entre las versiones 2, 3, 4, 5 y entre las 5 y las 6, digamos, esa gran transformación que hay en el rol del gerente hacia un rol de líder. Y si alguno está pensando en certificarse PMP, pues se enteró hace unos días que en diciembre cambia el examen y que la aproximación es incluso mucho más drástica en términos de lo que se busca de liderazgo y de facilitación del gerente del proyecto por encima de las habilidades técnicas o de línea dura, sin demeritarlas en absoluto, pero definitivamente pues es un cambio de línea increíblemente grande. Bueno, eso nos pone, digamos, en un buen contexto y vamos a hablar de agilidad y quiero que sea un debate. Los invito a todos en el chat. Yo tengo el chat a la mano, lo puedo ver y quiero invitarlos a todos a poner sus preguntas. Voy a hacer un par de preguntas abiertas al equipo y me dicen si están viendo la presentación en pantalla y si no, pues para ponerla en pantalla. Sí, Alberto, estamos viendo. Adelante, Entonces, muchas gracias. digamos que el objetivo de esta charla es que discutamos entre todos eh, la razón de por qué la charla se habla agilidad para adultos. Y es que había pensado en poner una diapositiva más fuerte al principio, ya que es casi horario de adultos, pero me arrepentí y preferí irme por la convencional del PM de Bogotá. Pero básicamente lo que quiero expresar con esta frase es un poco agotador en el mercado de encontrar un montón de ideas de agilidad, donde la agilidad es básicamente no quiero seguir ningún proceso. La agilidad se percibe como vamos a hacer lo que se nos da la gana, ¿sí? Y en un contexto, digamos, además de muchísima ignorancia de cómo funciona una organización y obviamente mucha efervescencia, mucha oportunidad, gente oportunista que digamos, trabaja sobre el desconocimiento de los demás y desconoce lo complejo que es la gestión de los proyectos. Eh, y para entrar en detalle,
Y antes de avanzar, me gustaría invitarlos a todos a responder esta pequeña encuesta, que es, quisiera que todos los que están en la charla, si no lo pueden hacer en su computador, lo hagan en sus celulares, pero básicamente hablan esta URL que aparece aquí arriba, menti.com, y ese código 913330, y contesten la siguiente pregunta, y es, ¿cómo evaluaría su nivel de experiencia y de conocimiento? Ignorante no es una grosería, por favor, no lo tomen así, sino simplemente un desconocedor, una persona que no conoce mucho de la agilidad, o es muy conocedor, es una escala de 1 a 5, es algo muy simple, y qué tanto la ha podido aplicar. Si es novato, nunca la ha aplicado, y si es experto, si la ha aplicado mucho. Y se califique a sí mismo y a su equipo más cercano en la organización. No necesito que me diga si está haciendo Scrum o no, si está haciendo Scrumban o alguna cosa, pero sí que se califique a sí mismo y a su grupo cercano, porque la agilidad no es un tema unipersonal, es un tema, digamos, como se percibe la agilidad, es un tema de equipo. No sé si alguno, bueno, ahí ya tengo 2, 3 respuestas. Somos en el chat, si no estoy mal, somos 65, así que hay espacio para algunas preguntas más, pero pues, primero es anónimo, así que no se preocupe, y segundo, califíquese lo más cercano a su realidad. Eh, lo que quiero es entender un poco el público para ver, digamos, qué tan profundo vamos a bajar en algunas discusiones. Y si alguno tiene inconvenientes, también estoy pendiente del chat, por si acaso. Es más, voy a aprovechar para hacer esto mientras, porque si no empiezan a salir las notificaciones. Oh, perdón, esa fue culpa mía. Oh, 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 oh. Volví. Bueno, ya tengo un montón. Miren que como nada en la vida es sencillo, pues el grupo está muy disperso entre personas que tienen experiencia en agilidad y personas que no podrían estar solo en un cuadrante porque si no sería una charla muy sencilla. Esto le va a poner peso y aquí le voy a pedir el favor al equipo, pues a las personas que se calificaron como conocedoras y expertas o que están, digamos, arriba en este cuadrante gris de aquí en esta zona superior derecha, pues que participen y que den su opinión en cualquier momento, levanten la mano para poder dar su respuesta. Y a nivel de grupo, fíjense que también hay una dispersión grande y eso es bueno porque quiere decir que hay muchas personas que ya están aplicando la agilidad y tal vez las siguientes preguntas que vengan les van a hacer más sentido. Continúo con la siguiente pregunta y es, ¿qué tan grande es su equipo ágil? Cuando calificaron en esta pregunta eh, eh, su equipo, ¿qué tan grande es ese equipo? ¿No hace parte de un equipo ágil? Puede contestar 0 o puede contestar no, yo hago parte de un equipo de 2 a 10 personas, de 10 a 25, 25 a 50, de 50 a 100 o más de 100 personas. ¿Sí? Y poco equipo entre comillas porque hay mucha literatura dice que un equipo ágil eh, es un equipo pequeño de personas, o sea que la definición de palabra equipo implica que son poquitas personas, porque no hay equipos de muchísimas personas, lo que hay son grupos de personas, pero digamos que para efectos de esta charla hablo de equipo ágil, es la gente que trabaja, digamos, ágilmente en su organización o con usted en sus proyectos. De nuevo, digamos, hay una tendencia clara a personas que se calificaron como que están aplicando y son conocedoras, que me imagino que es el grupo que está más hacia la derecha, y el grupo que se calificó con menos experiencia, no sé si conocimiento, pero con menos experiencia seguramente no hace parte de equipos ágiles. Esto, digamos, es para que entiendan que los problemas van a surgir entre más a la derecha se empiecen a mover las organizaciones, entre más personas y equipos hayan, más difícil va a ser la agilidad. Bueno, 24 preguntas, creo que tenemos muchas preguntas, muchas respuestas. Voy a dar unos segundos más para las siguientes y continúo con la siguiente. Estoy tratando de mapear rápidamente en los primeros
15 minutos al público para centrar las discusiones en los temas que vamos a tocar. Bueno, Hay, siguiente pregunta. ¿Sí? hay personas que están votando en el chat. Yo creo que hay Sí, que repetirlo del Menti. sí, no hay una persona que es Gustavo que puso 2, sí, pero digamos que, bueno, es un voto. Pero sí, digamos que la idea es que no, pero solo él, creo que Mabel también escribió nada de agilidad, pero digamos los invito a usar la herramienta para que quede el registro, después compartimos esa respuesta. Em, creo que el capítulo, no sé quién lo está coordinando, pero me está escribiendo solo a mí, porque sale privado. Ese mensaje está llegando solo a mí. Eso, ahora sí, a todos. La siguiente es, voy a suponer que todos están aquí pensando en que saben qué es la agilidad, aunque lo voy a aclarar según mi percepción en los primeros slides, pero ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les llama la atención de la agilidad? ¿Por qué, por qué les llama la atención el tema o si lo están ejecutando en su organización? ¿Qué es lo que les gusta? Puede ser una palabra, 2 palabras, una pequeña frase muy corta. Bueno, muy bien. Siempre hay un ganador. Siempre es el mismo ganador. Eh, em, digamos que a la gente le gusta la agilidad por la rapidez, la entrega rápida. Fíjense que son palabras que aparecen bastante. Los quick wins, entregar resultados temprano, la entrega rápida, eh, la inmediatez. Digamos, el factor tiempo es la razón más importante o la primera razón por la que la gente se lanza a adoptar agilidad y lo que más esperan en los resultados. Y es curiosamente un valor, es más una consecuencia y no una razón. La agilidad no es sinónimo de rapidez, es sinónimo más de eficiencia, ¿sí? De hacer las cosas mejor. Y siempre pongo el ejemplo de la carrera de autos. Si yo soy piloto de Fórmula 1 y en el radio, cuando voy en la carrera, me dicen vaya más rápido, pues yo lo que hago es acelerar más el auto, presionar más el acelerador. Es decir, con el mismo motor, con las mismas capacidades y con el mismo equipo, pues simplemente fuerzo más la máquina. Que la analogía con los equipos es que seguramente son personas, seres humanos que simplemente van a tener que esforzarse más. Y eso no es la agilidad. La agilidad es ser más eficiente. Entonces, básicamente, si yo lo veo desde el punto de vista del auto, seguramente lo que soy es más metódico en las curvas, utilizo menos los frenos, fuerzo menos la máquina, consumo menos combustible, me detengo menos y cuando me detengo mi equipo es más eficiente en la parada. Y eso al final hace que de pronto, si lo estoy haciendo mejor que todos, pues gane la carrera. Eh, y obviamente para una persona que no compite, que no está conduciendo el auto, pues seguramente dice el más rápido fue el ganador, ¿sí? Pero de pronto no es el más rápido, de pronto es el que mejor conduce y el que mejor usa los recursos que tiene a su disposición. Entonces creo que se confunde la rapidez con agilidad y es porque pensamos en el resultado y tratamos de extraernos del proceso de producción o de desarrollo de la solución o el producto o resultado único, como dice por ahí el libro, y yo solo veo el resultado y me paro al final y digo rápido, inmediato, menos tiempo, quick wins, ¿sí? Aunque quick wins no necesariamente significa eso, pero digamos que definitivamente eh, no es rapidez directamente, es más como una consecuencia. Y bueno, ¿qué les disgusta? Porque si vinieron a esta charla donde alguien va a venir a criticar un poco la agilidad, pues seguramente hay algo que, sobre todo los que la están aplicando, que ya no les cuadra del todo. Hay algo que tiene que estar generando ciertas dudas. Entonces, uh, me gustaría que escribieran que no les...
Bueno, a mí me gusta el hipismo, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. No hay nada peor que un hippie agile horrible de esos que viene a salir a vender humo y a decir que la agilidad es... tengo varias frases para esta charla. Es como una catarsis que voy a hacer con ustedes. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. Hay mucha gente que no entiende, que no le importa entender y que seguramente nunca ha gestionado un proyecto donde decir cosas como que los gerentes de proyectos no se necesitan, pues es una estupidez. Yo el otro día tuve una salida en falso, tal vez no era mi mejor día, y en Facebook por ahí le escribí a alguien que puso una foto y dijo, en los proyectos ágiles no se necesitan gerentes de proyecto. Y en el dibujo que él ponía, pues había muchas personas jugando con Legos. Entonces yo le dije, pues si necesitas gerentes de proyecto para jugar Legos, pues definitivamente debes tener algo mal en la cabeza. El comentario no duró mucho, me lo borré, pero digamos describe un poco la percepción que tengo. Y es un problema de inmadurez de las personas que están haciendo esos comentarios. Yo no necesito gerentes de proyecto en todas partes, como no necesito Scrum en todas partes, como no necesito, eh, digamos, gerentes de programa en todas las partes donde lo voy a aplicar. Entonces, la agilidad tiene sus bemoles. Y es algo que tenemos que aclarar ahorita porque hay diferentes formas de percibir la agilidad. El esnovismo, estoy de acuerdo, hay mucho profeta, digamos, que improvisa, estoy de acuerdo, eh, que buscan la excusa de la agilidad para decir que no se documenta, que no se pueden comprometer fechas de entrega, idioteces como yo entregaré cuando pueda entregar y no te puedo dar una fecha porque soy ágil. No, ahí en el fondo, digamos, lo que hay es profunda ignorancia y seguramente algo de estupidez, porque si lo percibimos desde el punto de vista de una inversión, las empresas viven a través de la operación y de los proyectos que son inversiones. Quiero aclarar esto. Las inversiones son dinero que espera un retorno en un tiempo. No me importa si las voy a hacer ágil, predictivas, híbridas, chéveres, no chéveres, si voy a sufrir o no voy a sufrir. Si yo soy dueño de una empresa y dentro de mi ejecución tengo un dinero destinado a unas inversiones de transformación, de cambio que generan algún impacto en la misma operación, eso es un proyecto. Si yo le quiero poner otro nombre, porque es que los proyectos me suenan a burocracia, pues llámelo iniciativa, llámelo idea, llámelo genialidad, brillantez, pero eso es un proyecto desde el punto de vista de concepto. Y ese proyecto necesita un funding o un dinero que va a entrar. Y cuando usted es el dueño del dinero, no pone el dinero esperando a ver si algún día a alguien le va a entregar. Entonces, cuando algún agilista me dice que las cosas están listas, cuando estén listas, pues yo le digo que me preste dinero. Y cuando me diga que cuando se lo voy a pagar, le digo, pues cuando estemos listos y cuando yo quiera, porque pues, ajá, ¿no? Es decir, es el mismo concepto. Eh, y bueno, eh, sigo con la última razón y la última pregunta es ¿por qué estamos aquí? ¿Quién de ustedes está aquí por algo? Quisiera dejarme una pregunta o algo para que yo pudiera resolverla. Aprender, agilismo, aprender. Bueno, dejo estas preguntas para cerrar al final, pero bueno, quiero pasar a la materia de las cosas, así que la voy a dejar abierta, pueden escribir lo que quieran y al final trato o las voy a estar revisando. Quiero pasar a la presentación. Listo. Entonces, la agilidad para adultos y lo que quiero llegar con ustedes es presentarme, digamos, formalmente. Los que no me conocen, yo soy ingeniero de sistemas, programador de corazón
Incluso hoy en día estoy apoyando un proyecto como líder de arquitectura y de desarrollo, pero también como coordinador y hago el famosísimo Agile ya en vivo y en directo. Es algo que disfruto mucho, me gusta muchísimo. He dado conferencias, hago consultoría, tengo una firma de consultoría y digamos en la actualidad estoy cursando un doctorado en administración de negocios que espero que entre el día a día, la familia y el trabajo lo pueda llegar a cerrar. Si alguien ha tratado de estudiar en ese contexto, me entiende que no es absolutamente sencillo y que requiere, digamos, mucha disciplina, sobre todo para hablar el espacio. Y ese es el background. Yo, lejos de hacerme publicidad, lo que quiero es compartirles el background que tengo y la forma como yo veo los proyectos y desde mi experiencia. He trabajado temas de voluntariado y proyectos sociales, pero definitivamente no son, digamos, mi núcleo de trabajo. Aunque como consultor he trabajado en temas de recurso humano, gerencia del talento, gerencia de la innovación y no necesariamente el desarrollo de software en productos, en manufactura, en empresas de servicios, hasta empresas de abogados. Entonces, digamos que aunque es mi background y es mi visión, pues es definitivamente lo que yo estoy haciendo. Lo primero que quiero aclarar con el tema de agilidad es que la agilidad se puede ver como dos cosas, el ser o el hacer, ¿sí? Y cuando hablamos en ese contexto, la mayoría de lo que vemos en redes sociales y en empresas es un hacer agilidad. Entonces vemos muchos post-it, mucho hippie agile, este que tanto nos molesta, mucha efervescencia, mucha ficha de Lego, mucho recorte, mucha cosa, y eso es hacer. Y puede que yo algo de esos conceptos que ven en esos talleres que son útiles los pueda aplicar en la organización. Pero lo que termina pasando y la razón por la que admito es mi mayor fuente de trabajo es que la mayoría de las personas salen de estos talleres y dicen, bueno, chévere pegar post-it, chévere jugar con las fichas de Lego, pero ¿y ahora qué hago en la organización? Y ahí es donde el ser es importante porque incluye una transformación ágil importante. Cosmovisión es mi forma de ver las cosas y las suposiciones y las creencias son lo que crean el paradigma donde yo me muevo, ¿sí? Y hay que establecer unos valores que me permitan ser ágil. Yo puedo hacer un proyecto completamente predictivo con mi cronograma, mi gestión de riesgos, mi gestión de la calidad súper tradicional, con una filosofía y un ser ágil porque pues yo no estoy en esta charla para explicar los valores de la agilidad, pero básicamente la agilidad lo que busca es un proceso más colaborativo, más humano, desentender un poco el tema de los procesos y entender que los proyectos no son diseñados como exclusivamente procesos. Y si lo ven, la analogía es, y creo que las señales son claras, al ver cómo el PMI se está transformando. Los procesos son un habilitador de las personas, no un reemplazo de las personas. Y creo que ese es un error garrafal. Muchas empresas y muchas PMOs arrancaron por los procesos. Procesos, 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 procesos. Y muchos ingenieros de procesos que son felices anulando cualquier divergencia humana, que es, digamos, nuestro mayor potencial, a través de los procesos. Y todos son procesos y usted me sigue los procesos y los formatos y los procesos. Y entonces tenemos un montón de proyectos en los, esto es muy gracioso porque pues ahí se reirán en el chat si quieren, pero no hay nada más frustrante que entrar a una comité de PMO o de portafolio y que la gente muestre cómo está de bien la metodología, los formatos y en la intranet y en el SharePoint y no sé qué y todo, y uno le dice, bueno, perfecto, excelente, metodológicamente somos unos chachos. ¿Cómo van los proyectos? Ah, bueno, rojo, verde, negro, morado, oscuro. eh, y entonces uno dice, bueno, ¿yo para qué quiero una metodología si los proyectos van mal? Yo preferiría una organización medio caótica en los procesos y en la construcción de los procesos, pero proyectos que están en verde o que van bien o que tomamos decisiones consecuentes. Entonces ahí es donde uno empieza a percibir, digamos, que eh, la agilidad se puede percibir como una practicidad y una colaboración en la forma como hacemos las cosas desde el ser. Y el hacer ya es pues las prácticas que puedo aplicar. Y yo como gerente de proyecto
pues yo aplico las prácticas que mejor me convienen en el contexto y gracias, por fin el PMBOK dice eso por ahí en las primeras páginas, que la verdad la persona con mayor autonomía para decir qué es lo que se debe aplicar en un proyecto es el mismo equipo del proyecto y obviamente en su representación el gerente del proyecto. Que la PMO desde el punto de vista metodológico intente diseñar con anticipación incluso de conocer los proyectos, la metodología, pues es una aproximación que solo va a generar burocracia. Eso no significa que no hayan procesos, eso no significa que no hayan metodologías organizacionales. Lo que significa es que yo no puedo obligar de alguna manera ciega, porque digamos que sin ningún contexto, a que todos los proyectos de la organización se ejecuten bajo la misma metodología o lo que es peor, con las mismas plantillas, incluido el cronograma de trabajo, que eso es como el cáncer en la tierra, ¿no? Que te pasan el cronograma y te dicen, este es el cronograma que usamos para ese tipo de proyectos y tú llénalo con lo que te falta. Entonces, la agilidad, más allá de los comportamientos y los post-it que se ven en las paredes, lo que promueve es un trabajo colaborativo, ¿sí? Una colaboración y una eficiencia. Entonces, los post-it que son un habilitador de la colaboración. Los post-it no son divertidos ni chéveres porque sí, son instrumentos de comunicación y de colaboración y de trabajo colaborativo y por eso se usan tanto. Ahora, yo no quiero entrar a una organización y que me muestren una pared llena de post-it que no se usan, ¿sí? Porque el objetivo no es pegar post-it, el objetivo es colaborar entre nosotros. Y no nos digamos mentiras, el correo electrónico no es una herramienta de colaboración. De ahí que cuando uno se reúne con amigos y quiere escribir algo, pues lo primero que agarra es una servilleta y un lapicero y escribe algo, o hace algún rayón e intercambia ideas. El post-it lo que, digamos, amplifica es la colaboración entre las personas. Los post-it no son para que una persona los maneje. Y cuando el post-it es digital y usamos herramientas como Trello o Asana o algún board maravilloso, eh, pues mucho más maduro, como una herramienta como Agile Craft o alguna cosa, no es que el gerente del proyecto mueva los post-it de él, el post-it digital o físico está diseñado para producir colaboración y trabajo en equipo y visibilidad. Entonces, digamos que esos comportamientos es lo que se ha perdido. Y ahí es donde lo que ustedes decían de los hippies y de esa efervescencia, eh, y tal, como arranquemos a ver qué sale y esa, digamos, falta de preparación metódica, pues es donde se cree que se reemplaza con post-it y con ir en jean y tenis a la oficina. A mí me encanta ir en jean y tenis y si pudieran verme, que me da algo de vergüenza, estoy en jean, pero eso no significa que mis proyectos sean caóticos, que no tengan procesos, que yo crea que con prácticas ágiles voy a resolver todo en los proyectos, ¿sí? Entonces es importante entender que más allá de las notas adhesivas, la agilidad pues es una forma de ver las cosas. Entonces yo puedo atacar un proyecto completamente predictivo desde una mentalidad ágil, ¿sí? Eh, por ejemplo, puedo tener un proyecto de construir una ciudadela eh, médica, ¿sí? Yo no puedo hacer Scrum ahí. Eso es una tontería que siquiera lo planteé, porque mi capacidad de producción no es inferior a las 2 semanas. Es decir, yo no puedo construir edificios en 2 semanas todavía. Pero sí puedo pensar el flujo del valor, es decir, la forma como voy a apropiar los beneficios de ese proyecto, de ese gran proyecto, de una manera más fluida y más colaborativa. Y quiero que todos hagamos la siguiente reflexión. Suponga que usted tiene en su capacidad, somos dueños de una empresa, todos somos dueños de una empresa de construcción, y dentro del portafolio resulta que logramos patentar, producir y poner a operar un robot que construye edificios piso a piso, ¿sí? Con una gran ventaja, y es que ese robot se va encaramando en el edificio poco a poco y va construyendo piso a piso y lo termina sin hacer ruido y sin hacer desorden, ¿sí? Sin hacer caos. La pregunta para ustedes es, si tuviéramos ese robot y si fuéramos dueños de esa empresa, contéstenme ahí en el chat, ¿venderíamos el edificio cuando lo terminemos o piso por piso?
Pilar escribe piso por piso, por supuesto. Piso por piso, piso por piso. ¿Sí ven? Porque nadie va a esperar a terminar el edificio si lo podemos vender piso por piso. Hay una apropiación de valor y si lo vemos desde el punto de vista de inversión, pues es un flujo inmediato en menor tiempo. La razón por la que hoy construyen los grupos residenciales de torres, edificio por edificio, o torre por torre, o los condominios de casas en lo que llaman etapas, es porque eso modifica sustancialmente el flujo de beneficio, ¿sí? El flujo de beneficio porque el factor tiempo es fundamental. Entonces la agilidad es pensar así. ¿Cómo pienso mis proyectos para que fluya el valor? Y la siguiente pregunta que les tengo ¿es más fácil venderlo piso por piso o todo el edificio cuando esté terminado? Logísticamente hablando, ¿es más fácil venderlo piso por piso? Yo diría que no. Yo diría que piso por piso me obliga a que mientras el edificio está terminado, tengo que venderlo y convencerlos de que mientras opero la construcción también la estoy vendiendo. Entonces es como una dualidad, ¿sí? No digo que no haya maneras de resolverlo, ni mucho menos, claro que sí, hay maneras de resolverlo, pero si yo tengo un edificio terminado y lo va a salir a vender, pues es más fácil de vender, porque no lo estoy construyendo, es un solo esfuerzo. Entonces esta mezcla, pues no es gratuita, esta mezcla de agilidad no es gratis, ¿sí? Y no todo se va a resolver con post-it. Bajémonos de la nube. Ser ágil no es pegar post-it. Ser ágil es colaborar, pensar en flujo de beneficio. Lo puedo hacer a nivel de portafolio, lo puedo hacer a nivel de proyecto y lo puedo hacer, por supuesto, a nivel de equipo. La mayoría de la agilidad que nos venden estos hippies ágiles, es esta agilidad de equipo. Entonces, si mi empresa es un equipo de 5 personas, si mi organización es un equipo de 5 personas, pues yo realmente no necesito la misma estructura organizacional y los mismos procedimientos y procesos que tengo en una organización de 1000 personas. Eso está clarísimo. El problema sería pensar que las reglas que aplican para una empresa de 5 personas aplican para 1000 personas. Y ese es el problema más grande que tenemos hoy en la agilidad de los niños, ¿sí? Que van a un taller con fichas Lego, con post-it, tijeras y recortes, que yo también los hago porque también los disfruto, pero el que está como facilitador o como entrenador les dice que así funcionan las empresas. Y eso pues no puede estar más lejos de la realidad. Eso no funciona así. Las empresas requieren cierto gobierno y ciertas estructuras que les permitan sostenerse en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, pues hay muchas fórmulas, hay diferentes frameworks y hay diferentes modelos, pero salir a decir que todos los proyectos que hagan agilidad no necesitan gerente de proyectos solo desconoce el tamaño, ¿sí? Y yo sé que a muchos hombres nos gusta decir que el tamaño no importa, pero sí importa, porque la coordinación de las cosas sí depende del tamaño. Entre más personas somos, más compleja es la coordinación y la alineación. Entonces, esto es lo que yo hago referencia con la agilidad para adultos. No todos los proyectos se hacen con 5 o 6 personas. No todos los proyectos se resuelven con 3 personas y 2 coordinadores. No todos los proyectos se hacen con poquitas personas. Hay proyectos que requieren cientos o miles de personas. Y eso no significa que no se pueda hacer Agile. Tal vez no puedo hacer Scrum, que es diferente, pero no necesariamente voy a poder resolver todo. Y eso es lo que personalmente más me molesta, que en esa efervescencia he visto desaparecer PMOs, he visto gerentes de proyecto que han perdido su trabajo y he visto organizaciones que se botan al vacío en profunda ignorancia porque alguien les dijo que la agilidad básicamente es pegar post-it y que todo se va a surtir en el tiempo. Y eso es pues completamente tonto e incierto. Es más, yo puedo tener proyectos que puedo hacer con pocas personas y dentro de la misma organización proyectos que requieren una coordinación mucho más profunda. Y eso es lo que hablamos de agilidad a escala. Eh, no es lo mismo jugar que aplicar.
Y esto, digamos, también es importante. Hay muchos talleres donde jugamos con Lego y fichas, y yo en lo que más me esfuerzo con los talleres y lo que más odio de otros talleres es que se quedan en el juego y no hay una reflexión y una apropiación de eso en las organizaciones. Entonces ve uno muchísimas personas que fueron a muchísimos cursos, talleres y ojalá que estén certificados, cualquier cosa, y realmente no saben cómo aplicar esos conceptos en la organización. Y yo creo que un buen gerente de proyecto, y aquí lo voy a decir de nuevo, un buen gerente de proyecto, no un buen Scrum Master, un coach o vendedor o consultor o lo que sea, un buen gerente de proyecto está en capacidad de identificar esas falencias y ver la manera de apropiarlas. Por eso conocer las prácticas es útil. No resuelve los problemas, pero es útil porque me abre la mentalidad. Es como cuando uno solo sabe usar el martillo y de pronto descubre que está el destornillador, el taladro, las pinzas, el hombre solo, que es una herramienta avanzadísima, pues para los que nos gustan las herramientas, el hombre solo es como una cosa de avanzada, ¿sí? La llave de tubos. No es que yo las vaya a usar para todos los proyectos, pero definitivamente conocerlas me flexibiliza la capacidad. Entonces, esto no es una competencia de si soy ágil o si soy PMP o si estoy obsoleto, no. Esto no es un juego de fichas de Lego, estos son proyectos serios que requieren, que son inversiones importantes en muchos casos que requieren hasta combinación. Hay proyectos que pueden arrancar en fases de diseño como proyectos de ideación con modelos ágiles, como el Design Sprint o Design Thinking, que son modelos que, o pues, no quiero usar la palabra metodología, pero técnicas que puedo usar de manera ágil en ciertos momentos de incepción de un proyecto y luego pasar a etapas mucho más predictivas de construcción. Si lo pensamos en una casa, definitivamente yo quisiera diseñar mi casa de una manera más experimental, pero a la hora de construir quisiera tener un proceso más predictivo, porque pues ya empiezan los procesos importantes de inversión. Si lo pensamos en el metro de Bogotá, me gustaría tener simulaciones de los diferentes metros y de la capacidad de transportar que tiene diferentes rutas y correr simulaciones para que luego cuando decidamos cuáles son las líneas que se van a construir, pues se construya una sola, porque no tenemos plata para hacerlas todas, ¿sí? Y entonces es donde yo puedo combinar cosas. Y un buen gerente de proyecto es importantísimo, ¿sí? Eh, es clave, ¿sí? Yo lo que busco en la agilidad que no pueden usar camisas. Y sí, seguramente a él no le gustan las camisas. A mí tampoco me gustan las camisas, pero eso no tiene nada que ver. Digamos que es importante entender que la agilidad es promover la colaboración dentro de un equipo de proyecto o de operación. Y aquí viene, digamos, una disyuntiva importantísima y es que la agilidad va más allá de los proyectos, que es algo que a los que nos gustan los proyectos nos cuesta, porque nosotros pues estamos bajo la sombrilla PMI y en la sombrilla PMI el mundo es proyectos. Y la verdad es que los proyectos son un porcentaje pequeño del mundo de las organizaciones. La operación es más grande, a menos que usted trabaje en una empresa proyectizada, la operación siempre es más grande que los proyectos. Es más, si usted además adolece de que los equipos de proyectos son los mismos equipos de la operación, los proyectos siempre están supeditados a la operación. Es decir, cada vez que algo pasa en la operación, los proyectos hacen un alto en el camino porque las personas son las mismas y tienen que dejar de hacer lo que están haciendo en los proyectos para hacerlo en la operación. Luego, esa visión de que si tengo la plata y el proyecto es prioritario y estratégico, se va a ejecutar, es, solo puede venir de un país como Estados Unidos y su visión, digamos, opulenta y siempre de disponibilidad de recursos. Pero en el mundo en general y en muchas industrias, yo puedo tener la plata, puedo tener un proyecto crítico, pero puedo no tener las personas. Y si no tengo las personas, no es como que voy al mercado y traigo 5 ingenieros o 3 filósofos y 2 expertos abogados. Eso no pasa. Entonces la agilidad sí cubre una sombrilla más grande y va más allá. E incluso, dependiendo de las industrias, la agilidad la tenemos que concebir ya no como un proceso de proyecto, sino como un proceso de operación y mantenimiento, donde los requerimientos de los proyectos entran como requerimientos a la operación. Y fíjense lo complejo que puede llegar a ser ese modelo, ¿sí? Porque yo tendría que tener una orquestación muy clara de los proyectos y cómo los requerimientos de los proyectos fluyen a través de mi capacidad instalada.
Entonces ahí es donde las cosas se ponen grises y turbias porque pues yo quisiera armar equipos por proyecto, pero resulta que en algunas industrias estos equipos maduran es a través del conocimiento de lo que hay dentro del proyecto, que es un resultado único, y ese resultado único puede ser un producto. Y si ese producto va a durar más, y probablemente así es, su ciclo de vida es más grande que el del proyecto, filosóficamente hablando, la agilidad va a procurar que ese equipo sea el equipo de producto, no de proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si dos proyectos atacan el mismo producto, es un problema de gestión de la demanda y planificación de la capacidad de los proyectos para entrar a el equipo o los equipos, ¿sí? Entonces es un proceso muy complejo. Quiero ilustrarlo, digamos, un poco desde el punto de vista de los conceptos. La agilidad busca, por encima de los proyectos, crear y adaptarse al cambio. ¿En qué? En las líneas organizacionales de negocio, en los productos, en los servicios. Fíjense que los proyectos son el instrumento con el que llego al cambio, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces, si usted está pensando en el modelo PMI, sé que es difícil, donde usted tiene una idea, arranca un proyecto, arma el equipo y lo ejecuta y lo entrega, pues ese modelo PMI solo funciona si, solo si, usted puede armar el equipo. Pero resulta que la mayoría de las organizaciones, el equipo ya está armado, son las personas de la misma empresa y entonces ya no está en simple. Y ahí es donde la agilidad, digamos, ha demostrado sus mayores dolores. Y donde ha fracasado rotundamente, donde la gente cree que es armar y armar equipos y armar equipos y armar equipos, y eso no funciona así porque a veces simplemente no los puedo armar o es riesgoso tener tantos equipos porque se pierde gobernanza, se pierde estandarización, se pierde mantenimiento hacia el futuro, pueden haber problemas de compliance. Podría traer 1000 casos de eso. La agilidad entonces la veo a nivel de equipo y entonces tenemos ciertos beneficios de colaboración, la creatividad que es muy personal, la creatividad es una condición humana, no es una condición empresarial, son las personas las que son creativas. Busca una producción más eficiente a través de esa colaboración. Fíjense que no uso la palabra rápido, hablo eficiente, que obviamente esperamos que produzca resultados más rápido. Y su foco casi todo está en la construcción, en el desarrollo de productos. Cuando vemos frameworks como DSDM o Crystal o el mismo Scrum o el Lean Startup, al final lo que queremos es como un resultado, ¿sí? Una construcción. Lo que en desarrollo podríamos llamar deploy, ¿sí? Como algo para entregar, ¿sí? Pero si yo tengo solo un equipo, puedo tener, digamos, un reach, un alcance muy pequeño. Podríamos llegar a una visión de producto, de grupo, donde tengo muchos equipos trabajando en un gran grupo. No quise usar la palabra equipo porque, digamos que yo creo que los equipos sí están limitados por el tamaño, pero podemos hablar del grupo. Hay mucha teoría del tamaño del equipo. Unos dicen que 10, 15, 7, número mágico 7. Y el grupo tiene una limitación similar sobre un número que se llama el número de Dunbar. Los grupos tienen el mismo problema y es que yo puedo tener un equipo de personas, luego tener varios equipos, muchos equipos, pero las personas no tienen la capacidad de coordinar más de 120, 150 personas en su mente y eso haría que el grupo se disolviera y se volviera más como una estructura que no es un grupo. Ese grupo, digamos, lo podríamos manejar bajo esa estructura del número de Dunbar, pero digamos que es básicamente el mismo concepto. Yo tengo un equipo con el que soy sinérgico y tengo un grupo que me cabe en mi cabeza, gente que puedo en mi cerebro las puedo estructurar y eso me permite contactarlas y trabajar con ellas a pesar de que no son parte de mi equipo sinérgico. Si somos 1000, probablemente no me caben en la cabeza y entonces hay zonas de la organización que simplemente no existen para mí y por ende no las puedo potenciar dentro del proceso de entrega. Porque a nivel de grupo, entonces hablamos de coordinación, alineación, flujo del valor y entrega. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Tengo equipos dentro de un área de tecnología, equipo de desarrollo, equipo de operación, o equipo de diseño, o equipo de producto A y producto B y producto C, y todos esos equipos arman el grupo, y ese grupo pues es el encargado de hacer el delivery. ¿Cómo sabemos si está funcionando ágilmente una empresa con delivery? Pues simplemente usted le pregunta cada cuánto entregar. Cualquier empresa, usted le pregunta cada cuánto entregaron, si se hace 6 meses, hace 3 meses, hace 2 meses, pues eso no es un proyecto ágil, ¿sí? Y obviamente a nivel de organización, pues tenemos otros retos, que es la adaptación de la capacidad estratégica
La estrategia a veces ya no aguanta el mismo año. Yo tengo un portafolio de proyectos y necesito manipular esos proyectos y utilizar y potenciar y optimizar, era una palabra que alguien tenía por ahí, el presupuesto. Y entonces voy a usar mecanismos como el Lean Portfolio Management o la segmentación del año en periodos para poder manipular el portafolio eh, a través de flujos de capital que podríamos hablar como canales de inversión. Entonces yo tengo al principio del año, no sé, 10 proyectos y esos proyectos los valido en el primer Q y después, con base en lo que han consumido, sigo teniendo esos flujos de capital y decido si continúo con algunos proyectos o los modifico o los cambio de prioridad. Si lo piensan, voy a tratar de devolverlo. Uno, el equipo produce, el grupo entrega y la empresa estructura el portafolio sobre esas entregas, ya no sobre los planes, sino sobre los resultados. Este es un cambio de paradigma importante porque los que estábamos acostumbrados a ver el portafolio como un montón de planes, eh, pues cuando tú empiezas a abrir estas ventanas de tiempo, se abren oportunidades como, por ejemplo, si en febrero se te ocurre algo que no está incluido dentro del portafolio del año, de pronto lo presentas en una de esas ventanas de tiempo y es incluido dentro del portafolio porque da más beneficios y es prioritario sobre otras cosas que venían. Y se abren como una especie de canales para flexibilizar el portafolio. Y ahí hablamos de agilidad a nivel de la organización. Es todo un tema porque yo no puedo construir uno sobre el otro. Hablar de manipular el portafolio cuando todavía no tengo capacidades de entrega y no consigo los proyectos como flujos de valor, pues definitivamente tengo una visión muy limitada de la capacidad ágil. Por eso hablamos de agilidad a nivel de equipo y tenemos conceptos como Scrum, Kanban, Lean. Tenemos a nivel de grupo y hay conceptos como LESS, Nexus, SAFe, ¿cierto? DAD. Y a nivel de organización hablamos de agilidad organizacional y hablamos de gestión del portafolio ágil, gestión del portafolio Lean y fragmentación del portafolio, ¿sí? Esos son conceptos, digamos, de avanzada. ¿Cómo evaluar la madurez de una organización ágil? Saber cómo son sus entregas de valor. Y quiero que hagamos claridad en eso. Y no es lo mismo entregar producto que apropiarlo y sacarlo beneficio. ¿Sí? Entonces, yo puedo ser muy bueno produciendo y soy ágil a nivel de equipo y no tengo la capacidad de apropiación. Puedo tener equipos que hacen post-it, se reúnen todos los días de pie con sus post-it, en jean sin camisa. ¿Qué más me pusieron aquí? Y como no pueden usar camisa sin camisa, pero les pregunto qué entregaron y empiezan las excusas. No, es que resulta que sí, y eso no se puede apropiar, y es que sí lo produjimos, pero no lo podemos probar, porque es que no sé qué, pero es que sí está, pero no está. Todos esos peros es lo primero que uno desde el punto de vista de agilidad y de coach tiene que destruir. Incluso antes de empezar a pegar post-it, tenemos que concebir la organización como una estructura de flujo de valor. ¿Cómo es ese robot que construye el edificio piso a piso? No todo se va a poder hacer así, pero tengo que pensarlo así. De pronto no es un edificio piso, no es piso a piso, pero es edificio a edificio. Y en Costa Rica trabajábamos con una persona del Ministerio de Salud que tenía ese problema. Tenía grandes recursos para construir una ciudadela y esa ciudadela llevaba 15 años y no tenía nada construido terminado, porque se planteó, digamos, un gran Big Bang. Desde el punto de vista de la agilidad, probablemente construir ciertos edificios y ciertas instalaciones como el diagnóstico, tratamiento ambulatorio, mientras edificios más complejos como medicina nuclear y cosas que toman mucho más tiempo construir se van construyendo, pues eso hubiera permitido tener flujo de pacientes, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes pudiste atender en un año? Puede que no estés atendiendo con todos los servicios que querías, pero empieza a haber flujo de beneficio, porque no quiero hablar de capital, sino de beneficio. Entonces esa es la evaluación más rápida que puede hacer cualquiera de ustedes, y es qué tan ágil soy, es qué tanto estoy entregando y apropiando. Si hay excusas en la palabra de apropiación o razones por las que no hay apropiación, pues no hay agilidad. Lo que hay es una mímica, digamos, de post-it, jean y tenis sin camisa, hippie sin planes, eso está bien, pero si la organización se queda sin recibir y apropiar el beneficio, pues no hay agilidad. Y voy a un ejemplo contrario. Yo puedo tener mis cronogramas con mis indicadores de valor ganado, cronograma ganado, con mi SPI, con mi CPI, con mis formularios, con mis documentos que a veces hasta burocráticos parecen, y tener entregas, no sé, trimestrales, quincenales.
Y esos proyectos son mucho más ágiles en el concepto del ser ágil que los que hacen agilidad. Y he tenido sobre la mesa los dos escenarios. Proyectos completamente predictivos con sus cronogramas que se plantearon desde entregas mensuales o bimensuales y proyectos que hacen entre comillas Scrum, pero que al final no hay nada que apropiar y no hay riesgo. Y esto es importante entenderlo. Si usted cancelara todos los proyectos hoy de su portafolio en la organización, ¿cuántos de esos proyectos dejarían algo que pudiera apropiarse en el futuro? Que sirva, que realmente sea útil, no que toque volverlo y retomarlo y volver a empezar, sino que realmente ya esté funcionando en la organización. ¿Cuántos de los proyectos fueron concebidos para que al final, incluso si los cancelan hoy o el viernes, haya quedado algo en la organización que sea útil, que se pueda medir, que se pueda valorar? Y pongo un ejemplo, yo trabajaba en una organización hace unos años, en un portafolio de proyectos, yo diría que de muchísimos millones de dólares, y la empresa se vendió. Y cuando se filtró la noticia al público de que la empresa se iba a vender, literalmente cancelaron todos los proyectos. No unos, no algunos. Nadie le importó el caso de negocio ni el retorno. Cancelaron los proyectos porque es una decisión estratégica, mover el CAPEX, que son el capital de inversión en esos proyectos, y meterlo en el OPEX para que la empresa de la noche a la mañana se haga más líquida y su valoración en bolsa sea más alta y la compra sea más jugosa. Ningún proyecto, sin importar qué tan bien gestionado estuviera, sin importar qué tan buenos gerentes, qué tan óptimo, qué tanto retorno tuviera, iba a poder competir contra esa aproximación. Cero esfuerzo, máximo retorno. Entonces, ¿cuántos de esos proyectos que se cancelaron le dejaron a la organización? Yo creo que los puedo contar con una mano. Y son portafolios de yo creo que más de 50 millones de dólares. Entonces dice uno, esos son los proyectos ágiles. No sé cómo los estaban gestionando. No sé si eran Scrum, Agile o lo que fuera. Los proyectos ágiles eh, perciben el valor. Y la adultez viene con el tamaño. Cierro mi presentación con este slide y es, el tamaño sí importa. Y es que cuando usted mira, digamos, las estadísticas que tengo aquí arriba, de qué tan exitosos se conciben los proyectos, estas son evaluaciones subjetivas, así que la pregunta de qué es un proyecto exitoso es porque alguien dijo que era exitoso. Y qué es fallido, que alguien dijo que era fallido, pero digamos técnicamente es que están todos felices, y fallido es que lo cancelaron o terminó sin cumplir los objetivos, y comprometidos que está en la mitad. Si lo ven, cuando yo comparo las estadísticas frías, digo, oh, claro, agilidad es mucho mejor que predictivo, ¿cierto? Excelente, genial, me parece genial. Pero cuando yo amplío, le doy doble clic a esa estadística y veo, digamos, ya el tamaño de los proyectos pequeños, medianos y grandes, me doy cuenta que hay una letra pequeña ahí, ¿no? Eh, esa letra pequeña quiere decir que entre más grande el proyecto, ambos modelos sufren, ¿sí? Eh, y es que existe una gran diferencia entre hacer pilotos y operar a gran escala. Quiero cerrar mi presentación, que fue muy filosofal, con esto. Ustedes pueden arrancar en las organizaciones con un piloto ágil y probablemente lo que hacen la mayoría de las PMOs es eliminar todas las reglas, darle un montón de permisos a ese proyecto para que pueda hacer su agilidad, como por ejemplo no usar camisa, no tener deadlines, o sea, como liberarlos de un montón de restricciones operativas. Pero eso lo único que puede hacer es mejorar las probabilidades de éxito de ese proyecto, ¿sí? Pero importante, que yo tenga una plantica en la casa y la cuide y germine y esté feliz, no significa que yo soy un agricultor. Ese piloto ágil probablemente es insostenible a gran escala, porque le dimos tantos permisos y tantos privilegios que definitivamente no es replicable. Entonces, la agilidad de adultos es un proceso que combina ambas cosas, ¿sí? Un gobierno suficiente y eficiente de coordinación de estos pequeños equipos requiere un pensar diferente en la estructura de la organización, requiere un flujo de ideas y del portafolio mismo, porque si los proyectos no se conciben para que sean construidos por robots piso a piso, definitivamente el valor no va a fluir. Y no digo que sea trivial, no es un proceso trivial, pero si la organización sigue esperando los edificios terminados, incluso si construimos el robot, pues no hay agilidad.
porque no hay un beneficio de apropiación. Hay que esperar a que el edificio esté terminado para poderlo vender. Sí, construimos el robot que lo construye piso a piso, pero la organización sigue esperando edificios terminados. Entonces es un trabajo de todos. No es unos chicos que se, que se ponen con unos post-it a decir que son ágiles y después uno los ve haciendo exactamente el mismo trabajo que hacían antes de la, entre comillas, transformación ágil y no cambió nada, no cambió la forma como definimos el portafolio, no cambió la forma como nos agrupamos, no cambió la forma como trabajamos. Obviamente esta discusión era bastante filosofal y quería ver sus comentarios en el chat, estuvieron muy tranquilos. Los invito a conectarse en el capítulo, a participar del congreso, a conectarse conmigo. Cualquier persona que me conoce sabe que soy una persona muy abierta a discutir cosas, situaciones y experiencias entre todos. Sigo siendo voluntario del capítulo. No olviden participar de la comunidad y no olviden, digamos, a bajar un poco más en la efervescencia de las cosas y de las certificaciones y entrar, digamos, a un proceso más formal, porque creo que eso es lo que nos diferencia a los que participamos en este tipo de actividades, y es que más allá de la superficie buscamos un poco más a fondo. Quisiera abrir el micrófono para preguntas, creo que me fue por unos minutos, pero creo que la intro me tomó más tiempo de lo esperado, pero quisiera invitarlos a hacer sus preguntas y a preguntar cualquier cosa que espero poder responder. Alberto, unos minutos. Gracias, por supuesto, por tu charla, como siempre maravillosa. Recordarles que por favor no salgan las personas que están en la sala de Zoom, que fueron las que se registraron en el webinar, no abandonen la sala hasta que no entreguemos el código webinar, el código PDU, perdón, de este webinar, que lo vamos a entregar en unos minutos. Y por supuesto, adelante con las preguntas. Bueno, muchas gracias, pero nadie pregunta nada. O entendieron todo o no entendieron nada. No. Bueno, una charla muy filosofal sobre la agilidad, digamos, sobre ir un poco más allá de los post-it y de cosas como que no tengo plan de trabajo. Hola Alberto, Sí, adelante, ¿quién habla? gracias. ¿Hablas con Ricardo? Dale, Ricardo Ricardo. Castillo. Oye, mira que después de haber tomado el curso que se hizo con el capítulo hace un par de meses, Sí, he intentado dentro del grupo de trabajo, es un grupo netamente operativo, convencer a los líderes de este grupo de empezar a utilizar Agile como enfoque, como metodología de trabajo. Ha sido muy difícil, precisamente por todo lo que nos manifestabas al principio de esta charla, en que están bastante confundidos con arrancar a correr versus ser eficiente. Entonces, no sé qué estrategia con tu experiencia, con la experiencia aquí de todos los participantes, qué estrategia podemos aplicar. tomar, aplicar en estos casos, algo que no sea tan doloroso, algo que no sea tan complicado, porque es que definitivamente si no se cuenta con el apoyo de los líderes, Líderes es muy difícil. es muy difícil. Yo, ¿qué te diría? Desde el punto de vista de gerente de proyecto, ¿sí? Eh, usaría un dominio, algo que es de mi dominio, por ejemplo, un proyecto tuyo o una iniciativa que es tuya, algo sobre lo que tengas control. Si no hay nada de lo que tengas control, tu equipo de trabajo. Y empezar a usar herramientas, porque los comportamientos, me voy a devolver todos los slides, pero los comportamientos puede que sean la última etapa del cambio, pero también al contrario, si yo mantengo los comportamientos permean los valores, las creencias o sea, yo puedo cambiar la cultura y eso se ve en unos comportamientos o a través de repetir y repetir unos comportamientos puedo transformar. Y eh, digamos que es importante que lejos de la espuma, digamos, de si vamos a hacer agilidad o no, se empiecen a aplicar conceptos de colaboración. Entonces, si tu equipo es cercano, se puede a trabajar a través de tableros de Kanban, pues aplicar el tablero Kanban. La agilidad no es hacer Scrum del pie de la letra y salir a hacer daily meetings. La agilidad es, hombre, colaboremos entre nosotros para una respuesta que tengo aquí de Ana Milena, ¿sí? Colaboremos entre nosotros. ¿Cómo puedo hacer el trabajo más colaborativo? ¿Sí? ¿Realmente somos colaborativos? ¿Hay toma de decisiones descentralizada? Sí, eso tiene un riesgo. Ok, ¿cómo controlamos ese riesgo?
Fíjense que la agilidad descentraliza la toma de decisiones al armar equipos autónomos, pero les pone un examen cada 2 o 3 semanas, que es, ok, yo lo dejé tomar decisiones, pero muéstrame el resultado. Y puede que yo en otras profesiones no pueda mostrar resultados de productos terminados, pero sí decisiones. Decisiones de manejo personal, decisiones de eh, alcance de metas, de indicadores de desempeño, ¿sí? Yo no tengo que hacer Scrum, además porque pues Scrum usa unas prácticas que se pueden usar de manera separada y eso me puede traer agilidad. Por ejemplo, un grupo cercano en un proyecto muy grande de construcción civil, yo puedo tener un equipo cercano de expertos o de líderes que me mantienen informado y hacer con ellos reuniones diarias de seguimiento mientras estamos en el carro llegando a la oficina, como cuál es el plan de hoy y usar ajustes de sincronización. Y eso no significa que haga Scrum, pero sí significa que soy más ágil en mi gestión. Al fin y al cabo, la agilidad no es como estoy dentro o estoy afuera, es como un camino, digamos, y hay diferentes sabores de profundidad. Yo puedo ser, tal vez no puedo aplicar. Si tú me preguntas a mí, hay proyectos en los que aplicar Scrum pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Por ejemplo, las construcciones, ¿sí? Ahora, puedo aplicar muchos de esos valores de sincronización con el equipo. Y por eso, Ricardo, lo que te digo es arranca con el equipo, con algo que es muy tuyo y que no necesitas pedir mucho permiso. En la medida en que quieras ir más a la organización, pues vas a tener que ir a través del gobierno. Pero a veces el ejemplo ayuda a cambiar. Sí, y lo último que diría es, vamos a hacer allá. Creo que lo último que diría es, vamos a hacer allá. Empezaría a implementar cosas y si alguien conoce, pues las identificará. Y si no conoce, pues simplemente es mi manera de gestionar. ¿Sí? Vale, muchas gracias. ¿Cuál sector diferente a software está incluyendo agilismo en sus enfoques aplicados? Digamos que agilismos más puros, todo el tema de recurso y gestión del talento, planificación de carrera, evaluación de personal, reclutamiento. Eh, el sector legal está sufriendo una profunda transformación porque digamos que ha pasado a eso y bueno, ahí Camilo contestó también telecomunicaciones en Colombia en particular. Movistar está liderando, digamos, un proceso de transformación muy grande y en Claro sé que empezaron también y están armando un equipo muy grande de agilidad. De nuevo, yo no sé si están intentándolo o si lo están logrando. Eso no, eso solo lo podría decir alguien de adentro del sector financiero. Bueno, el sector financiero, Gustavo, yo creo que es un sector tecnológico que ofrece servicios financieros. Hoy en día los bancos son más tecnología que otra cosa. En el agro, Rafael, yo te diría que tal vez no en el agro, pero sí en la planificación del agro en sí mismo. Creo que ahí hay un potencial muy grande del manejo de las comunidades. Si hablamos de agro, digamos, a microescala en comunidades, yo sí creo que hay un potencial. Hemos hecho algunos experimentos con algunas comunidades, pero no te voy a decir que estamos haciendo Scrum. Lo que te digo es, traemos esa visión de beneficio y de gestión de los beneficios y de colaboración entre los constructores. Ejemplos, voy a buscar. eh, voy a buscar. Y el sector público, fíjense que yo he trabajado el sector público y de nuevo es un problema de gestión. El sector público tiene ciertas restricciones, no voy a decir que es simple, pero digamos que si yo busco el beneficio, ninguna empresa pública o privada se va a negar a los beneficios. Es decir, todos quieren los beneficios. El punto es, estas primeros, quisiéramos que yo dijera voy a hacer agilidad y mañana todos estuviéramos felices. No es trivial. Eh, pero digamos en el proceso, la medida que va avanzando la agilidad, estas entregas y esta entrega de valor empieza a mitigar la frustración, porque es que los proyectos sufren mucho es porque se demoran mucho en entregar. O sea, un proyecto predictivo tiene un proceso que al final culmina con un cierre de proyecto que curiosamente y coincide seguramente con la entrega de valor, o sea, el resultado que resuelve el problema o la necesidad. Los proyectos ágiles sufren mucho al principio porque como no está claro del todo a dónde van a llegar, se comprometen a hacer los famosos quick wins que alguien puso por ahí. Y cuando tú construyes quick win, el primer quick win te va a parecer como una tontería, eso no es nada. El segundo te va a parecer como que estás perdiendo el tiempo. El tercero te va a parecer como que, bueno, está bien, sirve, pero no resuelve. El cuarto, el quinto, pero cuando tú ya vas en el décimo, dices, bueno, ¿será que lo que tengo en estas 10 quick wins no me sirve? Claro que me sirve. Sobre todo porque si no te servía, ya lo hubieras dicho antes y te hubieras quejado del entregable antes. Entonces es un balance
Y la agilidad, por eso les decía, uno sabe que alguien está haciendo agilidad cuando puede percibir las entregas y el valor que fluye, ¿sí? Es un cambio de forma de trabajar, definitivamente. No necesariamente, o sea, yo puedo seguir usando cronogramas y ser más colaborativo y pensar mis proyectos en victorias tempranas. Y eso no me quita que no sea ágil porque uso un cronograma y valor ganado, ¿sí? De pronto no estoy haciendo Scrum, que es diferente, pero es que la metodología es como si yo no estoy haciendo todo lo que dice el PMBOK, estoy haciendo gerencia de proyectos. Y claro que sí, nosotros ya no peleamos si está usando todos los procesos o no, es más, sabemos que el objetivo no es usarlos todos, la agilidad es igual, el objetivo no es hacer Scrum, no es hacer Kanban, es usar las herramientas que me permitan mayor colaboración y por eso hablamos de valores y de creencias y por eso tengo este slide para cerrar. No quisiera alargar más, creo que me pasé 10 minutos, para mí ha sido un gusto. Alberto, ¿Sí? qué pena contigo, estás esperando un momento y la pausa. Es que no sé, y sería bueno ustedes como es del capítulo, puedan manejar como un grupo de apoyo de Agile, así como el grupo de apoyo de los alcohólicos anónimos que están empezando a cambiar de hábitos, Sí. poder tener como un grupo de apoyo Sí. que uno tenga Bueno. como esas opciones de, claro, uno tiene su experiencia, tú empiezas a montar 15 en caso de 6, que es como en la primera etapa, y uno empieza a moverse, pero cuando ya vas evolucionando y vas tomando otras disciplinas y como aumentando el tema de la adopción, a veces uno queda cojo y no sabe a quién acudir o a quién preguntar en un espacio específico como para emplearlo. Entonces sería como algo chévere que pudieran empezar a realizarlo. Joana, sí, gracias. Gracias por la intervención y gracias por recordarlo porque parte de lo que queríamos contarles también, estuvimos en un evento de voluntariado donde nos pidieron reactivar los grupos de interés. Los grupos de interés se movilizan también a partir, digamos que justamente del interés de las personas que están en las diferentes industrias. Vamos a enviar en los próximos días y antes del Congreso, que va a ser un espacio para consolidar un poco este ejercicio, un formulario para que nos indiquen a qué grupo de interés quisieran pertenecer. De tal manera que si tenemos un número relevante, pues nos dedicamos a darle forma y a lograr que desde el capítulo podamos volver a articular esos diferentes grupos que nos los vienen pidiendo. ¿Qué nos pasó? Que hicimos un ejercicio la vez pasada y pues se unieron 3, 4 personas. Entonces la invitación también para que se sumen, pero gracias por recordarlo. Yo te diría, Joana, que no es trivial. Y porque, digamos que primero hay mucha gente, digamos, en este tema de proyectos en general, hay muchos consultores, yo mismo soy consultor, y es difícil separar lo que es comunidad de lo que es trabajo. No lo digo por ti, pero en general es difícil. Yo fui presidente del capítulo y los que no lo saben, pues ser presidente del capítulo es voluntario, no te pagan por eso. Y cuando uno se apasiona por algo, pues puede trabajar mucho tiempo gratis, pero digamos es difícil. Entonces, estructurar buenos grupos no es fácil. Y lo he vivido aquí en Colombia y lo he vivido en otros países donde lo hemos intentado. No digo que no se pueda hacer, pero probablemente el camino es el capítulo, porque pues hoy nos conocimos, hoy estás aquí, tú mañana me puedes escribir un mail o un chat o lo que sea, y pues si alguien está en el grupo que me conozca sabe que yo no te voy a decir, no, mira, eso vale tanto. Yo te voy a decir, claro, mira esto, lee aquello, ve por este lado, ¿sí? Porque yo creo que eso es lo que construye comunidad. Y el capítulo, como lo dice Diana, pues está armando otra vez los grupos de interés. Ahora, si el capítulo no los arma, es tan sencillo como armarlos entre nosotros como voluntarios. Pero el capítulo sí nos ofrece, digamos, esa amalgama para conectarnos entre nosotros. Yo les invitaría a que se mantuvieran cerca del capítulo y bueno, tienen mis datos de contacto si alguna vez también quieren hablar. Espacios para conocernos presencialmente son fundamentales, que nos veamos las caras, que sepamos quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué retos tenemos, al son de una cerveza, de un vino, de un café. Yo sí creo mucho en eso, creo que el Congreso es un espacio importantísimo. Para eso creo que lo más valioso del Congreso, bueno, creo que las buenas charlas ven en el Congreso, pero lo que uno más recuerda es las personas que conoció, las amistades que hizo y los contactos que hizo. Por eso es valioso, digamos, un espacio como el Congreso, el webinar, pues aquí ya conocimos a varios se van a llevar nuestros contactos y ojalá nos contacten, pero creo que es importante
que tengamos que la responsabilidad de construir ese networking y ese social, esas conexiones. Es que networking me suena solo a trabajo y a oportunidades de consultoría y eso no es lo que quiero decir. Quiero decir esa conexión social, esa conexión humana que nos acerca como seres humanos que tenemos nuestros retos profesionales y personales, pues es fundamental y eso solo sucede en espacios, o no solo sucede, pero sucede con más fuerza en espacios reales y creo que esa es la mayor responsabilidad del capítulo, darnos los espacios reales para conocernos como individuos y como profesionales y tener espacios de discusión. Pues no sé, yo pudiera hablar hasta las 10 de la noche, pero no quiero tenerlos a todos así que voy a cortar aquí y bueno, quedo a su disposición y la del capítulo, espero que les haya gustado. Alberto, muchas gracias, como siempre, por aceptar esta invitación. Recuerden que tenemos este próximo jueves, seguimos con la Semana Ágil, vamos a volver a transmitir por Facebook Live para algunas personas que nos han pedido. Vamos a estar con Carlos Zapata hablando del tema de DevOps, entonces esperamos que se sumen. Invitarlos al Congreso, que ya lo dijo Alberto, 27 y 28 de septiembre, este año un evento sin precedentes por los 50 años del capítulo. Invitarlos a que se sumen en este evento súper lindo que vamos a tener de Kid Projects, que van a ser los niños, nuestros gerentes de proyectos del futuro, los que nos van a contar. Tenemos una serie de talleres increíbles para que se sumen. Mañana les contamos cómo nos va en nuestro día de la gestión de proyectos sociales y como siempre es un placer que acepten la invitación del capítulo, ustedes y por supuesto Alberto, que siempre está con nosotros acompañándonos. Pues un gusto, Diana, gracias. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias a todos. José, el código ya pasó por ahí, dale scroll hacia arriba. Ya pusieron el código arriba. Para los que están preguntando, el código está un poco más arriba. A las 8:10, para los que pidieron el código. 8:10, busquen en la hora y en el chat, ahí está. Feliz noche. Bueno, ahí Patricia lo volvió a poner. Excelente. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias.